el parcial constituyen dos elementos. Uno, la entrega de su reporte de investigación y análisis, que es nada más el único objetivo que tiene es aplicar la teoría general de la imagen a un objeto específico empírico sobre marca, la que ustedes quieran, ¿ya? Pueden complementar con dos artículos más, este de John Costas para entender si quieren ver esta parte del ADN, u otro libro más. Entonces, básicamente tienen que tener tres artículos, o digo, dos artículos más el libro, ya que ustedes se lo tienen, les ha pasado adelante el PDF. Entonces, primero plantean identifican algo que quieren analizar, entender, describir, comparar, lo que ustedes quieran, sobre una marca específica, lo que explica la media clase, o dos si quieren hacer un elemento comparativo, y plantean una pregunta de investigación sobre eso y aplican a partir de esta teoría cómo responden esa pregunta de investigación sobre la base de los principios conceptuales que plantea la teoría empírica, ¿no? Pueden basarse únicamente en un concepto, pueden usar dos conceptos, tres, como ustedes quieran, ¿ya? Pero lo importante es que nosotros empecemos a darle sentido a la parte teórica, ¿sí? Por eso se llama teoría y ontología aplicada al diseño, ¿ya? Entonces tenemos que aplicar esa teoría a un elemento de diseño. Bien, vamos a entrar en el contexto de investigación en diseño gráfico. Y obviamente una de las cosas importantes que ustedes están aprendiendo desde el principio de su formación es que nosotros vamos a definir investigación como un estudio sistemático, ¿ya? Entonces, independientemente del alcance de la investigación, este estudio debe ser sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser ordenado, lógico, debe haber un paso secuencial y para eso se incorpora criterios metodológicos. Y que parte de una pregunta o propósito basado en un análisis crítico de evidencia relevante. ¿Cuál es la evidencia relevante? Las marcas que ustedes van a encontrar. Por ejemplo, yo puedo utilizar una marca que se de una entidad corporativa y además tengo los soportes de aplicación de la marca para entender mejor el contexto de la marca. Además de tener las aplicaciones, también tengo el manual de marca. Además de eso, también tengo una entrevista en secretos. Tengo hartos materiales que son evidencia. Se llama evidencia empírica porque es algo que yo puedo demostrar, no estoy haciendo una suposición de algo. Entonces, ¿en qué se basa usted? No, yo me baso básicamente en este elemento empírico que lo he encontrado en la realidad y lo he contrastado con algunos elementos teóricos, ¿ya? Entonces, nosotros como estamos en un entorno cualitativo, que no quiere decir que también tenemos perspectivas cuantitativas, vamos a basarnos en nuestra pregunta. Muchos de ustedes parten sus proyectos de diseño gráfico a partir de un objetivo, ¿verdad? Entonces, eso es un propósito, ¿no? Crear, rediseñar una nueva identidad corporativa, una identidad X. Siempre partimos por propósitos. Bien, el hecho científico en ciencias sociales, ¿no? Según este autor, se conquista, se construye, se comprueba, no existen las únicas ni absolutas teorías, ¿ya? Por eso yo les digo a ustedes, no se aferren a un solo autor, no se enraicen en una sola cosa porque están secando su percepción sobre la realidad. El campo teórico es mucho más vasto de lo que nos creamos, ¿no? Yo a partir de mi tesis doctoral empecé a encontrar textos que ni pensaba que había. O sea, conceptos y teorías que han sido trabajados en otros escenarios, pero que me sirven para explicar mi problema de investigación. Entonces acá es bien interesante, dicen, se conquista. El diseño gráfico es una disciplina de construcción, ¿ya? El diseño gráfico probablemente no está construyendo su propia teoría porque tiene su propia naturaleza, pero tiene muchas teorías de otros lados. Es un proceso de conquista que está atravesando actualmente, ¿no? Entonces, estos aspectos creo que valoran un poco la relación de por qué nosotros debemos considerar este aspecto importante. Les había explicado la anterior vez, no se trata de poner en la balanza qué es más importante o qué es menos importante. Y este texto que decía, lo que les había leído en la anterior clase, ¿no? Se los pongo textualmente. Entonces,
no es que consideremos la teoría como un saber inútil, un adorno, ¿no? Un capítulo más, sí, porque es una formalidad académica, hay que poner su parte teórica, ¿no? Entonces, no es tanto así, ¿ya? Yo creo que su capacidad creativa, su capacidad propositiva depende mucho de la fundamentación teórica que tenga. Por eso está en un ámbito académico, no está en el aprendiendo a manejar sobre el gráfico. Eso nos va a diferenciar, obviamente, en su vida profesional. Entonces, por eso dice, ¿qué pasa? Por eso hace esta aclaración Gustavo Valdés de León, ¿no? Que es interesante esta parte, ¿no? Y aquí es interesante la palabra, dice, un estéril y ejercicio intelectual. ¿Por qué me encanta? Tenemos otra clase. Entonces, cuando nosotros hablábamos sobre filosofía del diseño, y hablamos sobre la capacidad de pensar, relacionemos esta capacidad y esta forma de pensar y entender el diseño como un ejercicio intelectual. ¿Ya? A veces llevamos la palabra intelectual como una palabra reservada para los sabios y filósofos que escriben libros y que dan conferencias. El acto de pensar y reflexionar es ya un trabajo intelectual. Y ustedes van a tener un grado de licenciatura. No es que van a hacer un trabajo manual de objetivos y cosas así. Van a hacer un trabajo intelectual. Van a pensar el diseño para proponer algo. Pues no pensemos que esto es una cuestión reservada para intelectuales. Entonces, investigar para diseñar creo que es una buena propuesta. Pero hay esta relación que lo vamos a destrozar, este artículo que dice diseño para, a través de ¿no? O sea, yo creo que borramos estas cosas y el diseño es pertinente para la investigación es pertinente para el diseño. Punto. No vamos a acercar desde qué perspectiva es o no es importante. Y lo que tenemos que hacer es investigar para diseñar. Creo que desde mi perspectiva eso es muy importante, ¿no? Entonces, la investigación la vamos a plantear en dos planos importantes. Por una parte, tiene que tener una protección teórica. ¿Cómo yo voy a empezar a diseñar marcas si no tengo claramente definido qué es marca? ¿Qué es marca? Ah, sí, es un signo identificador, pero ¿qué más es? ¿Identifica qué? ¿Con qué características? Y en esto nos va a ayudar muchísimo la teoría de la imagen sobre estos elementos que definen cómo podemos entender imagen. Si estamos hablando de identidad visual para crear imagen institucional corporativa, estamos hablando de un concepto de imagen. ¿Cómo definimos imagen? Como su representación, su materialidad, su estructura, sus características, sus variables, ¿no? ¿Qué categorías están asociadas al concepto de imagen? ¿Qué otros conceptos hacen que yo pueda explicar el concepto de imagen? ¿Ya? Entonces, siempre va a ser una reflexión y una base teórica la que nos va a permitir hacer esta investigación. Por eso, cuando yo hago la investigación, no parto de la nada, por eso se hace un estado del arte, un estado de la cuestión, se buscan algunos referentes de otras investigaciones que han tomado en cuenta algunos otros aportes. ¿Ya? Y la otra parte constituye la parte metodológica del diseño del proyecto, el diseño de la investigación, ¿no? Y el tema diseño también es una cosa muy adecuada a todo. Pero tenemos estos dos elementos importantes, ¿sí? Para trabajar en investigación. Por lo tanto, no nos vamos a tratar de eso. De ustedes van a tener una práctica metodológica permanente, una revisión y una reinvención metodológica permanente. Eso es algo que lo van a experimentar y lo están experimentando probablemente en cada taller. ¿Cuál es el objeto de estudio en este caso? El objeto de estudio lo vamos a ver en un escenario clave que les voy a mostrar para que ustedes puedan visualizar que en realidad la naturaleza fundamental es el diseño como tal, pero lo vamos a ver en una aplicación mucho más contextual, ¿no? La investigación de diseño puede centrarse en tres objetos de estudio fundamentalmente, ¿no? Si yo planteo un escenario como este, hay un carro que está publicitando a través de un móvil, una publicidad, camina por toda la ciudad y vemos varios aspectos en este lugar, ¿no? Primera parte tenemos un producto de diseño, que es un cartel publicitario. Tenemos otro elemento importante que son los usuarios o sujetos que perciben ese diseño.
Y finalmente tenemos el contenido y el consumo del diseño. Entonces, vean ustedes cómo podemos abordar. Si van a hacer esta investigación para el primer parcial sobre la marca, yo puedo no analizar simplemente el proceso de la representación visual de valores, no sé qué cosas, sino también puedo hablar sobre los elementos de visualización de la estructura de esa marca, ¿no? Su nivel semántico, puedo analizar muchas cosas y cómo la teoría me puede ayudar a entender esto, ¿ya? Entonces, tenemos tres elementos: el contexto, el producto y el usuario, ¿ya? Si es que no se lee para los que no están visualizar, son esos tres elementos. Estos tres elementos constituyen parte fundamental del objeto del diseño, de la función del diseño. Entonces, pero para todo este desarrollo teórico, el propio diseño gráfico también se constituye como objeto de estudio a partir del proceso. Porque el diseño no es que aparezca de la nada, el proceso puede fundamentalmente un estudio, uno puede entender cómo se llama la construcción gráfica, no pasa por un conjunto de etapas, de pasos, de fases para lograr materializarse en un producto. Y vamos a ver un librito que se llama también El diseño del proceso, donde explica que el proceso no termina cuando yo entrego la pieza gráfica, sino que hay un post-proceso que también tiene que ser evaluado porque tiene que verse los alcances de ese producto. ¿Ya? Entonces, es importante entender eso para nosotros. ¿Ya? Bien, anteriores semestres hicimos una práctica de un foro grupal, es decir, hicimos un foro en la que cada uno de ustedes ponía su concepto de diseño, ¿sí? ¿Qué es para el diseño? Y se armaba una nube de palabras con todos los elementos que constituyen el diseño. Entonces, hemos hecho este ejercicio con varios conceptos, que es marca, que es imagen. Entonces hemos armado varias nubes de palabras para establecer un concepto central, y a partir de esto hemos ido explicando que los otros elementos pueden constituirse categorías conceptuales que explican un concepto central basado en el diseño o en la imagen, ¿no? Vamos a hacer eso más adelante. Una pregunta importante que ustedes se van a hacer permanentemente es: ¿para qué lo diseñan? Y eso complejiza el diseño, lo hace difícil, porque ese quién o ese para quién implica saber muchas cosas. No es solamente decir vamos a recolectar elementos contextuales de la gente, sino tiene otros elementos teóricos que se deben trabajar, ¿no? ¿Cuál es el propósito para diseñar? ¿Cuál es el propósito del diseño? ¿Para qué se diseña? Cumple una función, un rol fundamental, y es principalmente comunicacional: expresar, decir, plasmar, concientizar, redefinir, reflexionar, posicionar. Hay un montón de propuestas que podrían particularizar el propósito del diseño. ¿Sí? Entonces, un elemento importante en estas dos preguntas es que siempre vamos a regresar el diseño con la realidad. No es una abstracción de la realidad, sino es más bien situarse en una realidad específica. Y a partir de esta realidad, el diseño empieza a construir todos sus elementos de representación visual. ¿Ya? Entonces, no se ve muy bien. Un elemento importante para este elemento contextual que les gusta mucho hablar es comprender la sociedad. Y comprender la sociedad no es un conglomerado de sujetos sociales con sus características, sino que estos tienen hábitos, tienen formas de relacionarse, tienen estilos, tienen una base cultural. Hay un proceso muy complejo de definir su yo, su imaginario, sus características. O sea, no es tan fácil decir, sí, he tenido una relación de aproximación contextual. Hay muchos factores que hay que evaluar en este aspecto, ¿no? El otro elemento tiene que ver, obviamente, que estamos en sujetos que interactúan, que son parte de grupos, comunidades y de espacios. Uno puede interactuar en un mundo, en un determinado espacio, pero también es parte de actor de otro espacio, interactúa en diferentes tipos de espacios, y esos procesos comunicacionales son importantes. Muchos de estos procesos comunicacionales ahora son autogestionados y tienen soportes mediáticos cada vez más diversos con el tema de las nuevas tecnologías. Y hay un punto menos importante que es, que creo yo que no le damos mucha bola, pero por eso lo he puesto en chiquito pero en rojo, que tiene que ver con la cultura. Entender la cultura es una cosa muy compleja, y para entender el concepto de cultura
cultura hay muchas teorías. Desde la antropología yo puedo entender otra cosa de la cultura. Desde la semiótica se entiende otra cosa de la cultura. Desde la sociología también. Es decir, hay muchas vertientes para entender este elemento tan complejo como es la cultura. Por lo tanto, estamos en este escenario y aquí hay dinámicas y procesos que debemos entenderlos para diseñar, para analizar el diseño, para entender el diseño, para proponer el diseño. ¿Ya? Este concepto es muy importante, lo ha trabajado en su primera propuesta Peirce, ¿no? Cuando habla sobre las semillas infinitas, de ver cómo este proceso es ilimitado, ¿no? de la significación, como un elemento empieza a generar un proceso ilimitado de significación. Hay un concepto interesante que lo pueden revisar, esta no es una clase de semiótica, ustedes tenían que saber esta teoría, pero lo pueden revisar, es Eliseo Perón, es un argentino interesante que ha hablado sobre la semiosis social, pero plantea desde una perspectiva comunicacional de la semiosis. Y es muy interesante cómo lo que hacemos con el producto cultural nos contribuye a una dinámica de hallar sentido en determinados comportamientos sociales. Bien, ¿para qué investigar en el campo del diseño gráfico? A veces pensamos, como les digo, quiero estar presente con diseño, estamos hasta aquí, con esas cosas. ¿No? Independientemente del propósito de investigación, es preciso saber qué se quiere investigar, ¿no? Es lo que se pretende investigar básicamente. Entonces, las preguntas, como les había dicho la anterior vez, remiten a determinado tipo de información y el qué son los factores importantes. Bueno, entonces, este aspecto es importante. ¿Por qué? Porque de un elemento, como el que ustedes van a ver, me interesa saber una parte de su estructura, de su composición. Yo no puedo comprender todo. Por eso cuando se hace una investigación se plantea el concepto de delimitación del objeto de estudio. Yo no puedo entender todo. Y cuando ustedes defiendan sus proyectos de taller 5 y les digan, hubiera sido interesante que le pongas esto, ustedes tendrán que decir, no era parte de los objetivos, había una delimitación. Si yo no tenía que alcanzar a medios digitales, yo me estaba centrando únicamente en este tipo de soportes. O sea, hay un cierto elemento que define este concepto que es esta pregunta que se tiene. El otro elemento conceptual dentro de las metodologías de la investigación que se plantea como pregunta es el cómo. ¿Ya? Entonces, el cómo es básicamente lo que se pretende investigar y llevar a cabo la investigación. ¿Sí? El proceso. Yo puedo tener diferentes abordajes a un problema específico y el cómo básicamente defina el proceso desde una perspectiva metodológica. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo entender solamente el tema del fenómeno de la marca a partir de las percepciones. Puedo entender a partir de la observación de las actividades de la marca. Entonces, el cómo define un poco la naturaleza del proceso de investigación. Y los proyectos deben plantear estas dos preguntas fundamentales. Bien, todo lo que ustedes hacen, que van a hacer en su vida, yo también lo hago, es que hacemos a partir de proyectos. Por una simple razón, un proyecto determina la especificidad de lo que se va a hacer. Cuando ustedes hacen un proyecto de diseño gráfico, dicen, va a costar tanto, va a durar tanto tiempo, tiene este objetivo y el producto va a ser tanto. Hay una especificidad en un periodo de un tiempo y espacio determinado para trabajar. Lo mismo es en una perspectiva investigativa, que tiene sus características que se definen por estos elementos. Un proyecto de investigación básicamente se constituye una propuesta de investigación que define los pasos que se requieren para moverse desde preguntas y cuestionamientos. ¿Por qué este color? ¿Por qué se asocia semánticamente el verde con naturaleza y no con otro color? ¿No? ¿Por qué se utilizan elementos cromáticos, policromáticos ahora en marcas gubernamentales que definen su identidad? ¿Por qué? Parto de preguntas. ¿O qué es exactamente esto? O no sé, varias preguntas de investigación. Para que estas preguntas al cabo de la investigación se conviertan en afirmaciones. Al cabo de la investigación, al cabo del proyecto, se ha logrado determinar A, B, C, ¿no? Estos aspectos fundamentales.
Entonces, el proyecto es un plan de acción lógico, coherente y realístico. Este tema realístico es del libro de Rosana Barragán sobre diseño de proyectos de investigación, porque muchos proyectos tienden a sobredimensionar sus capacidades y no hay este proceso de investigación. Por eso tiene que ser realístico. No se puede hacer más allá de cosas que se está planeando. Bien, la necesidad de la investigación en diseño. Existen principalmente 3 sectores que impulsan el desarrollo de la investigación en diseño. Para que vean ustedes, cuando se hacen nuevas propuestas de marcas corporativas para empresas muy grandes, globales, y rediseño de marcas, o para implementar o introducir nuevos productos desde la producción de bienes y servicios, hay todo un proceso de investigación del diseño industrial y diseño empresarial, ¿no? O sea, cómo se puede trabajar desde el diseño hábitos de consumo, hábitos culturales, formas funcionales, que ese es un elemento bien importante, sobre todo para Norberto Chávez, establecer la funcionalidad del diseño. Por eso crean estos indicadores de rendimiento de diseño. ¿Cuántos son? ¿Alguien sabe cuántos indicadores son? 15. Sí, de Norberto Chávez, en su libro está la marca corporativa. ¿Han leído ese libro? No. Y ahora, parece que estoy hablando sobre nada, ¿no? El otro elemento para mí es el social y el político, que son escenarios poco explorados. En este mundo se mueve todo lo corporativo, ¿sí? Por eso nuestros estudios, nuestros libros, todos los libros que hay sobre marca corporativa tienen referentes en el mundo corporativo. Se estudia el mundo corporativo porque es un lugar prolijo donde se investiga, desarrolla, produce bastante estos elementos de diseño. Pero el tema social también es importante, el diseño, y ahora, no ahora, sino que el diseño también ha sido parte fundamental de escenarios específicos de actividad. Y obviamente hay, ahora más que nunca, en más de 20 años ya de este trabajo prolijo que ha hecho el diseño gráfico, hay una importante producción académica sobre el diseño. Ustedes investigan en portales de investigación o en repositorios de investigaciones, van a encontrar infinidad de artículos sobre el diseño. Bien, les encanta la manzana, ¿verdad? ¿O no? Ahorita estamos desencantados de la manzana. Vamos a comprar sangre. Bueno, yo voy a usar esta metáfora. Volviendo a la manzana, pasos para una propuesta de investigación. ¿Ya? Asuman esto como principios fundamentales para su práctica de investigación en diseño. Lo vamos a compartir en una manzana que les encanta. Y vamos a empezar a plantear. Una investigación parte de una idea, algo que en mi imaginario, en mi pensamiento, en mi reflexión, en mis preocupaciones, se plantea como una pregunta: ¿qué es exactamente esto? ¿Qué pasa con estas cosas? ¿Qué relaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué consideraciones tiene? No sé. ¿No? Parte de una idea de lo que quiero investigar. Eso es para sus trabajos. El otro elemento, una vez que yo defina el qué, en este caso yo quiero analizar cómo la construcción de la identidad visual de la cooperativa Conteco ha pasado por un proceso de construcción sin que se hayan hecho un análisis del contexto de referentes de marcas similares que definen un poco su polarización en cuanto a sentidos y se remite a un proceso mucho más amplio que cuestiona las características de originalidad de la marca. Esa es mi propuesta de investigación. Y la justificación siempre plantea una perspectiva de decir ¿por qué yo quiero hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué esto y por qué no lo otro? ¿Por qué quiero investigar? ¿Sí? Una vez que ustedes plantean esto, nos planteamos objetivos, entonces determinar las características de la construcción de la marca corporativa de Conteco, ¿no? Eso es una pregunta. Y luego podemos plantearnos una pregunta de investigación. Lo que usualmente yo hago, primero me planteo la pregunta y después formulo el objetivo. Por ejemplo, digo, ¿cuáles son las características que definen la imagen de la identidad corporativa de Conteco? ¿Cuáles son? Y entonces mi pregunta de investigación será determinar, caracterizar, ¿no?, todos los elementos de composición de la marca
hay una relación importante de sentido en la formulación de la pregunta y el objetivo, ¿ya? Una vez que tengamos esta base, se construye un marco conceptual, porque yo estoy planteando cuáles son las características de la marca corporativa. Entonces, de hecho, ya hay un componente conceptual fuerte, que es la marca corporativa. Y hay una categoría que son características de la marca corporativa, que nos remitirá a otro concepto, que es el tipología de la marca. Bueno, algunas investigaciones también parten por hipótesis. Entonces, yo digo, por ejemplo, qué sé yo, la marca de Conteco, ¿no es cierto?, tiene características que dificultan su aplicabilidad y posicionamiento en el mercado de las telecomunicaciones. Por lo tanto, es preciso rediseñarla y adecuarla a un contexto mucho más vanguardista y competitivo como es este. Punto. Esa es mi hipótesis. Estoy planteando que existen elementos que requieren su cambio y voy a hacer una investigación para comprobar que efectivamente debe hacerse. Bien, necesidad de datos e información. Todo esto no es posible si no hay datos e información. Por eso cuando hacemos investigación, ¿cuáles son sus datos? ¿Cómo demuestra eso? ¿Ha hecho una entrevista? ¿Ha hecho una encuesta? ¿Ha hecho un trabajo de observación de campo? ¿Tiene un diario de campo? Entonces, es importante basar nuestra investigación en la necesidad y la recolección de información y datos, ¿ya? Solo a partir de esto podemos establecer una relación de conocimiento científico porque está fundamentado en elementos que nosotros reclutamos como evidencias. Y entran los instrumentos de recolección de datos que son los métodos. Entonces hay métodos que son mucho más adecuados para poner las características de la marca, ¿sí? Puedo incorporar métodos cuantitativos y cualitativos, puedo hacer sondeos, ¿no?, sectorializados para entender, por ejemplo, nivel de percepción y legibilidad de la marca. Puedo hacer también entrevistas en profundidad para ver con expertos que entienden sobre esto, o con grupos focales para ver percepción de los principales usuarios sobre la marca de Conteco, ¿sí? Es básicamente trabajar métodos. Una vez que tengo todos esta recolección de datos, nos toca la tarea de sistematizar, interpretar y analizar esos datos. Entonces, de acuerdo a la estadística relacionada, el 70% de los encuestados han definido que sí, efectivamente, no logra identificar la marca a partir de sus componentes. Lo han asociado con otra marca, no sé qué, no sé qué. Entonces, a partir de una sistematización de entrevistas, entre 8 de las entrevistas, un aspecto fundamental que se nos dio es que el color rojo se identifica con el color. Entonces, hay todo un conjunto de elementos que van a empezar a ser ordenados en base a mis objetivos y preguntas de investigación. ¿Ya? Entonces, es un poquito para entender la base metodológica que debe seguir una propuesta de investigación. ¿Y para qué hacemos esto? Esto hacemos para un proyecto de investigación del diseño, o también lo hacemos en nuestro contexto inmediato de nuestra formación para un proyecto de diseño de talleres. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo ahora es prepararnos a ustedes para que el taller 5 sea realmente un buen escenario de trabajo para ustedes y tengan todas las herramientas teóricas y metódicas para trabajar en el proyecto, independientemente de la posibilidad de que desarrollen otras modalidades de titulación, como hacer una tesis, o hacer un trabajo de descripción, o un proyecto de ¿ya? Pero vayan donde vayan, tenemos que formular estos principios metodológicos para trabajar en investigación. Como diseñadores no debemos creer que todo está dicho, hecho y sacramentado y hay una Biblia, hay un testamento, ¿no?, que dice que eso es diseño y no pasa nada, eso es todo, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Yo les preguntaba, porque antes daba taller de diseño de manera ad honorem, tenía como 9 o 10 tesistas, y de diseño gráfico, estoy hablando hace mucho tiempo. Entonces, lo que les hacía una pregunta, ¿no?, cuando planteaba la propuesta de taller de tesis, les decía, ¿ustedes creen que ya todo está dicho en diseño? Y empezamos a reflexionar. A ver, pongamos casos concretos.
sobre la teoría del color. ¿Ya todo está dicho sobre el color? ¿Hay algo que investigar sobre el color? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Ya todo estará dicho desde una teoría, ¿verdad? No vamos a inventar también otra teoría. Pero habrá otras cosas, por ejemplo, cómo hay una construcción de sentido cultural del color en determinados contextos. ¿Podría investigar eso? Y hay otra valoración semántica del color a partir de esa teoría. Entonces, no se crean que todo está dicho en diseño. Partamos siempre como práctica profesional, lo que les había planteado, cuestionar desde nuestra disciplina, realidad, fundamentalmente desde nuestra práctica. Cuando ustedes hagan diseño, pregúntense, ¿por qué están definiendo ese museo, esa estructura? ¿Por qué no hay otra propuesta de esto? ¿Por qué estoy centrándome en una tipología y no en otra? ¿Por qué no puedo definir? Pues cuestionense eso, sobre la base de su práctica profesional. Y por eso digo, una primera regla es preciso indagar, preguntarse y no asumir como verdades absolutas. Ayer estaba realizando un proyecto de investigación y ¿por qué has puesto esto? Es que el licenciado me ha dicho. Pero ¿qué parte de los fundamentos? No, así me ha dicho. No tenemos capacidad de cuestionarle ni al licenciado ni a nadie. O sea, todo lo que nos dicen es ley y ya está. Preguntar y reflexionar el por qué es fundamental. ¿Ya? Bien, antes de que se acabe la batería. La pregunta en el marco del planteamiento del problema de la investigación es importante. Y este también es un extracto de este libro que lo pueden revisar. Dice, si los objetivos nos ayudan a determinar dónde nos dirigimos, porque digo, determinar las características. Ese es mi horizonte, no tengo que ir más a otro lado. ¿Ya? Las preguntas nos ayudan a precisar los caminos, porque hay muchas formas de llegar a una verdad, a una evidencia. Entonces, obviamente, las preguntas, si las formulamos, nos van a dar un tipo de información, y ese tipo de información es el que traza, ¿no es cierto?, estos caminos para llegar a esos objetivos. Vean ustedes la relación de objetivo y pregunta. Es muy interesante. ¿Ya? Bien. Problematizar el problema de investigación, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber elegir una pregunta específica en función a su investigación. Si quiero ver las causas, voy a ver por qué. Si quiero ver los escenarios, voy a decir dónde. Si quiero ver elementos temporales y espaciales, puedo hablar con dónde y cuándo. Si quiero hablar sobre elementos sustanciales de ese fenómeno, tengo que hablar del qué. Si voy a hablar de actores, procesos de actores sociales involucrados en el proceso, voy a hablar de quiénes. Entonces, hay preguntas específicas para entender una perspectiva mucho más precisa de la investigación. Por lo tanto, ¿qué es una pregunta de investigación? Es el cuestionamiento alrededor del cual se conducirá el proyecto o proceso de investigación. Por eso es importante formularse una pregunta de investigación. Y en la pregunta de investigación, la recomendación es que tienen que estar todos los elementos. ¿Ya? Y eso delimita. Entonces, si yo digo, ¿cuáles son las características del diseño de la identidad corporativa de la marca Conteco, ¿no?, en la ciudad de Cochabamba? Entonces creo que están todos los elementos, ¿no? Pero no puedo sesgar una parte nomás de esa realidad, es decir, ¿cuáles son las características del orden Conteco? ¿En qué? ¿En qué escenario? En su aplicación, etc. O sea, tenemos que completar toda la información importante y precisa para que esto nos conduzca a buenos resultados. La etapa de problematización. Yo entiendo fundamentalmente esto como una parte crucial en la investigación. Porque cuando yo me formulo una pregunta, me empiezo a cuestionar, me empiezo a problematizar. Pero debería ser así, ¿no? ¿Y por qué de esta teoría? Entonces empiezo a problematizar esa pregunta, esa realidad. Y lo puedo entender. Por ejemplo, puedo entender que la construcción del orden Conteco responde a una tendencia del diseño. O podría ser interesante ese abordaje. O puedo decir yo que en mi problematización se trata más bien de una esquematización muy mecánica de la construcción de una marca. Entonces,
puedo tener diferentes formas de reflexionar y la problematización nos plantea eso. Entonces, para plantearnos un problema de investigación en un escenario de problematización, debemos plantear preguntas específicas, simples y directas, ¿no? Y esta puede ser, por ejemplo, qué elementos morfológicos o estructuralmente definen el diseño de visibilidad e inteligibilidad de una marca X. Entonces aquí incorporo dos conceptos claves, la visibilidad y la inteligibilidad, para ver si esta marca se puede analizar desde estas dos variables. Bien, las preguntas, si las preguntas no tengan o no tienen respuestas relativamente evidentes, obvias o claras y generales, pues no se pregunten preguntas que ya indirectamente tienen una respuesta. ¿Sí? Por eso no planteamos preguntas obvias. Bien, el paradigma constituye, ya les he dicho, varias cosas sobre el modelo. La intención de sistematizar, orientar y mejorar la investigación referente al diseño, ¿no? Este es el artículo que lo vamos a analizar de manera crítica. Propone una clasificación que ha generado popularidad dentro de la comunidad académica de diseñadores gráficos. Y eso es a lo que me refería hace un rato. Lo vamos a ver con más calma en otra clase. Vamos a explicar punto por punto a qué se refiere. Pero este autor plantea que es un paradigma de investigación a partir de estas tres perspectivas. Dice, hay un modelo de investigación para el diseño, o sea, investigamos para el diseño, investigamos sobre el diseño, que es básicamente gran parte de las investigaciones, y hay una investigación a través del diseño. Entonces, es interesante la propuesta que hace este autor, ¿no? para entender la pertinencia y relevancia de la investigación en diseño. Y nos vamos a situar en diferentes de estas perspectivas. Pero lo que yo planteo es que la investigación en síntesis es una parte ineludible de la práctica del diseño. Pero vamos a analizar punto por punto estos elementos. Bien. Avanzando un poquito más, es importante entender que las teorías, ¿sí?, versan específicamente sobre un elemento esencial de la realidad a partir del cual se desarrollan conceptos específicos que hacen esa teoría. ¿Ya? Entonces, a veces van a ser poner marco conceptual y marco teórico, si es un marco teórico involucra varias teorías. Pero usualmente en nuestra práctica académica lo que hacemos es construir un marco conceptual, es decir, conceptos claves que puedan explicarse, que puedan explicar y ayudarnos a entender básicamente lo que estamos haciendo en nuestro estudio. Bien. Más bien se ha cortado a su parte ya corrido como Fórmula 1. Preguntas, dudas, consultas. En otras palabras, lo que estamos viendo es una clase muy sencilla de metodologías técnicas de investigación para entender cómo debemos formular un proyecto. ¿Ya? Preguntas, por favor. ¿Está claro? Voy a necesitar sí, adelante, por favor. Lo importante al plantear la investigación primero es tener claro el objeto de la investigación. En base a eso, tener una pregunta clara, concreta y responsable. Algo que no debe orientar a una antigüedad o algo confiable de utilizar. Una conciencia clara. Sí. Bueno, lo que decía es que una pregunta de investigación tiene que tener por ejemplo, yo planteo el cómo, entonces todas las clases de proceso. Y planteo el qué,
define un poco la naturaleza. Y cuando les planteaba que si partimos de preguntas, el proceso de investigación nos va a llevar a encontrar información que nos defina el desarrollo. Si yo digo cuáles son las características o cuáles son los criterios de diseño que trajeron a la conclusión de marca X, a la conclusión de la investigación, yo de los criterios que definieron A, B, C, en base a estos criterios se concluyeron. Ahora, si yo voy a hacer un proceso de evaluación de una marca para determinarla, entonces encontraré un tipo de criterios de información que tengan los criterios. Esto es importante. Y cuando decía que no se plantean preguntas demasiado cómodas, hay varias, no tengo ahorita una, pero preguntas, por ejemplo, a ver, ayúdenme a un ejemplo de una pregunta muy obvia. O sea, por ejemplo, ¿por qué es visible una marca? O sea, oye, esta es una pregunta. Claro, es demasiado obvio. Y hay, parece un poco descabellado, esto de demasiado obvio. Bueno, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Ahora entienden la pertinencia de investigar, porque vamos a transversalizar un poco la investigación en todo el proceso. Bien, si no hay preguntas sobre esto, a ver, voy a terminar con esto. Yo estoy asumiendo mi rol de docencia como un rol básico. Es decir, yo creo que el trabajo del docente debe ser facilitar procesos y aprendizaje. No es que yo sea el predicador de la ciencia, no que sea el quizá efectivamente. El proceso de facilitación para mí es importante entender los diferentes estructurales que hay para practicar entonces, lo que vamos a hacer es facilitar siempre los libros de referencia, los libros que ustedes van a leer. Y dependerá de la profundidad de la forma técnica de leer los libros y de avance. Entonces, yo dejaría pendiente la clase sobre la doctrina de la imagen, porque si quiero que lo vean, ayer ya tiene el libro de los capítulos. Leanlo, por favor, y después vamos a leer. Voy a abrir una. No me va a abrir un foro donde ustedes van a poner las preguntas sobre texto. ¿Qué preguntas que ustedes van a hacer? ¿Se entiende? Pero las preguntas les van a formular todas las información que seguimos a dar esa información no de ellos. Bien. Respecto al primer parcial, tenemos un examen teórico sobre los textos que ustedes están leyendo. Y va a haber un examen sobre esos textos. Y la otra parte de la calificación corresponde a el reporte de investigación que tienen que entregar. ¿Alguien tiene el calendario a mano? ¿Te acuerdas cómo era la fecha de exámenes? Vamos a, por favor, les voy a pedir encarecidamente que no hagan las cosas a automático. Ya, no hagan las cosas. Si quieren pueden usar inteligencia artificial, pero tenemos que no críticamente. No se hacen problemas con los algoritmos a procesar ustedes. Ya, pues es una herramienta mala, no es estandarizar la inteligencia artificial. ¿Sí? Son algoritmos que buscan bases de datos y extraen información. Pero ahí tiene que haber un proceso de pensar ustedes. Quieran decirlo.
pero hagan un buen reporte de investigación. Yo voy a hablar un poco de su reporte de investigación, la información que ustedes han logrado conectar sobre la base de su pregunta. Y esta pregunta tiene que estar abordada teóricamente desde 3 fuentes teóricas conceptuales que tienen un soporte de, puede ser un artículo o otro. Estamos partiendo de la base del libro de técnicas de la imagen, que son 2 capítulos claves que nos van a ayudar a entender eso. Lo único que tienen que hacer es leer, comprender esos conceptos, sobre la base de los conceptos, explicar o resolver la pregunta que se ha planteado en su ¿ya? Como es un trabajo en parejas, ¿sí? Va a ser mucho más interesante porque hay un debate, una discusión, hay un intercambio cada uno los que van a hacer la tarea. ¿Ya? Entonces tenemos el trabajo de investigación por pares y tenemos el examen. ¿Cuándo es la fecha del examen? ¿Del 5? Ok, perfecto. Tenemos exactamente un mes para investigar. ¿Sí? No estamos contemplando ahorita los días que quedan de marzo. Pura investigación. ¿Ya? Es una investigación muy rápida, muy concreta, por eso tienen que tomar en cuenta lo que les he explicado para hacer un poco más delimitada su investigación y no se pierdan en otros detalles. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre el trabajo que no esté claro? Sí. Sí. El principio es 3, pero eso es mezquindad, ¿verdad? Pueden poner 4, 5, 6, los que ustedes consideren pertinentes. Solamente por una exigencia para la calificación estoy pidiendo que sean 3. Pero si pueden abordar más fuentes, sería un buen trabajo. ¿Ya? De hecho, ya saben ustedes manejar normas APA, no les voy a decir eso, pero para las citas bibliográficas, para el parafraseo de citas bibliográficas o autores, usen normas APA, es muy sencillo. Y también en Word, ustedes ya saben manejar Word, tiene un gestor de citas, ¿no? Para fuentes. ¿Saben ya manejar eso, verdad? ¿No saben? ¿Quiénes no saben? Date la mano. Honestamente, no sé, no os voy a mandar. Varios. Es muy sencillito. Les voy a explicar ahorita. Vamos a entrar a Word. En la parte superior, no sé si lo pueden ver. En la parte superior